con esto? Yo sí. Muchas veces hemos creído que tener nuestra vida diseñada, saber qué va a pasar, en qué momento y con quién es lo que Dios quiere. Algunas personas son muy estructuradas, algunas no tanto. Pero de alguna manera hemos creído que saber qué va a pasar, con quién va a pasar y en qué momento va a pasar, de eso se trata nuestras vidas. Pero Jesús nos da un modelo un poco diferente. Muchas veces Jesús tenía un plan, pero muchas veces Él solo se levantaba y empezaba a caminar. Y vivía su vida y su día, y conforme iba experimentando situaciones, las vivía. De hecho, a mí me gusta mucho la historia del muchacho del herido en Jericó, camino a Jericó, porque es la historia de alguien que decide salirse de su esquema para ayudar a alguien. Hay un hombre tirado, por si no la conocen, hay un hombre tirado porque fue atacado por ladrones en una bajada que hay en Jericó, muy peligrosa. Entonces ahí como que había cavernas, entonces asaltaban mucho, como decir San Pedro, cualquier lugar aquí. Y entonces ahí nadie pasaba, pero lo atacaron y pasó un hombre muy religioso y lo vio de lejos y siguió. Pasó otro hombre muy religioso y lo vio de lejos y pasó, porque los hombres iban enfocados en lo que ellos tenían que hacer, como yo y como usted, que nos perdemos de todas las oportunidades divinas que tenemos durante el día porque estamos pensando solo en que tengo que llegar al gimnasio y se nos olvida todo lo que pasa de ahí al gimnasio. O hablo por mí. Y un hombre dice, y esta es casi la enseñanza, todo lo que tenía en mente que iba a hacer, lo voy a poner a un lado, porque es más importante sacarle provecho a esto que Dios me está poniendo encima. Y dice que lo agarró, lo curó, lo montó en el caballo, lo llevó a un hotel y se dedicó a él. Y así era como vivía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos visto en todo el libro de Hechos. Y pensé en una oración que todos ustedes conocen, que es preciosa, que habla de esto, que es como pidiéndole a Dios, es San Francisco de Asís, pidiéndole a Dios lo siguiente: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Que donde haya discordia, que lleve yo la unión. Que donde haya duda, lleve yo la fe. Noten cómo él está hablando de a futuro. Cuando me tope la discordia, ayúdame a llevar unión. Cuando me tope duda, ayúdame a llevar fe. Francisco de Asís está pensando en el futuro. Ayúdame a ver estas cosas cuando me las topo para hacer algo al respecto. No está hablando en pasado. Dice que lleve yo amor. Y creo que esa es la oración para nosotros, aprendiendo de la vida de Jesús y a la vida de Pablo. Que cada vez que encontremos una oportunidad de traer el reino de los cielos a la tierra, la tomemos. El martes que estaba trabajando en esta charla, le había dicho a Dios, de casualidad en la mañana, no sabía que el texto iba a tratar sobre esto: Señor, ayúdame a entender que mis interrupciones pueden ser oportunidades divinas. Y en esto vamos a estar enfocados la primera parte de esta última charla de la serie. Les cuento lo que está pasando antes de ver el texto. Ya Pablo, recuerdan, pasó por Jerusalén y ahora sí estaba dirigido hacia Roma. ¿Por qué estaba dirigido hacia Roma? Porque Pablo se había presentado
había dicho que él era ciudadano romano. Entonces, todas las cosas por las cuales los culpaban, el único que tenía la potestad de juzgarlo era el Imperio Romano. Entonces, sabemos, y para que ustedes sepan por cultura general, y ojalá lo vayan a leer, sabemos que Hechos 25, Hechos 26, habla cuando Pablo enfrenta a Festo. Festo era el encargado del área de Judea, el gobernante de Judea, y Festo dice, yo en este hombre no encuentro nada, muy parecido a ya saben quién, ¿verdad? Y después se va donde el rey Agripa, y el rey Agripa dice lo mismo. Entonces obviamente no, mándenlo a Roma, que este hombre, esto no lo podemos decidir nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que ya llega Pablo a Roma, tiene arresto domiciliario y por 2 años. Entonces vamos a Hechos 27, del 1 al 2 y después del 13 al 24. Esto es antes de llegar a Roma, el viaje. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, ahí queda Roma, entregaron a Pablo y a algunos otros presos. Recuerden que el que está hablando es Lucas. Entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Qué elegante, ¿verdad? Nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Y ahora brincamos del 13 al 24. Cuando comenzó, están montados en el barco, obviamente. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta, que dicen que es increíble. Poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Para entender que Pablo les está diciendo, se los dije, hay que leer el 9 y el 11, que dice esto. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, ¿quién puso atención? ¿Cómo se llama? Julio. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Pablo se lo había dicho. Se está perdiendo el barco. Están a punto de ahogarse. Están a la deriva. Y no hay comida. Y Pablo les dice: cobren ánimo. Lo que a mí me impresiona es que Pablo les había advertido lo que había pasado, lo que iba a pasar.
Si navegamos nos va a ir mal y vamos a perder todo. Y ellos hicieron exactamente lo contrario. Probablemente lo que yo hubiera hecho, ojalá que esta charla me haga no hacerlo de ahora en adelante, es, se los dije que no hiciéramos esto. Yo se los dije. Pero Pablo no toma esa actitud. Por cierto, el título de la charla es Mientras caminamos. Entonces, mientras Pablo camina, él no se queja y no hace más mal de lo que ya está mal, sino que sigue adelante y más bien toma liderazgo y ve qué puede hacer Dios en la situación que ya está, no en lo que pudiera haber pasado. Entonces Pablo no les dice, nosotros no leímos, se los dije. Más bien estamos leyendo, cobren ánimo. Entonces hay que verse delante de la Biblia y decir, ¿cómo soy yo ante las cosas que me presenta el día a día mientras camino? Algo sale diferente a lo que yo me imaginaba, insulto a todo mundo y me quejo y cobro y estoy en desánimo, o tengo la actitud de Pablo. Piénselo. Y esta reacción que tenemos ante la vida y lo que nos va pasando tiene que ver mucho con la soberanía, nuestra visión de la soberanía de Dios. Porque si usted cree que Dios es el que controla todas las cosas que pasan en la tierra y en el cielo y en todo lugar, y que no hay ninguna cosa que ocurra si no es que Él lo permite, va a ver las cosas de manera diferente. Las cosas no están perdidas como a veces creemos que están perdidas. Dios permitió que se perdieran de esta manera para que yo aprendiera algo o para que yo hiciera algo. Entonces lo que tengo que hacer es no quejarme, más bien trabajar con esto y agarrarme de Dios. Vean lo que dice el verso 20. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Lucas, que es un hombre de Dios, es sincero y dice, yo perdí toda la esperanza de salvarme. Eran demasiados días de tempestad, ¿verdad? Solo los marineros saben lo que pasa adentro del mar. Era demasiado, no salía el sol, ¿cómo dice? Ni las estrellas, y era una tempestad, no era lluvia. Tempestad arreciando, perdí toda esperanza. Pero Pablo parece que no la perdió, ¿verdad? ¿Cómo? Vean lo que dice Pablo en 2 Corintios 1 del 8 al 10. Del 8, 2 Corintios 1 del 8 al 10. Se los busco. ¿O va a estar rápido? ¿Vieron? Hermanos, no queremos que desconozcan, es Pablo hablando, las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos, y oigan las palabras que utiliza, tan agobiados, bajo tanta presión, y en el original es estrés, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pablo, perdiste la esperanza. Sigue hablando. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. Entonces, ¿qué era el secreto de Pablo ante la tempestad? ¿Qué fue la diferencia entre Lucas y Pablo? Que Pablo pudo decir, cobren ánimo, y Lucas dijo, yo estaba muerto de miedo. Que Pablo había aprendido a que cuando las circunstancias de la vida, las dificultades, el estrés, el agobie, lo llevaba hasta sentirse que se moría, volvía a ver para arriba.
y decía, no, yo confío en Dios que hasta puede resucitar a los muertos. Muchas veces en mi vida yo puedo ver cómo el agobio y el estrés y el miedo y que no salga mi plan me llevan contra la pared y me quedo despedazado ahí en la pared. Pero el propósito de Dios es que lleguemos hasta la pared y digamos, Padre. Y eso fue lo que hacía Pablo. Les voy a leer un versículo directo de la versión de Eugene Peterson, pero está en inglés, entonces lo voy a ir traduciendo poco a poco, entonces tengan paciencia. No los queremos en la oscuridad, amigos. Es este mismo verso de 1 Corintios que les acabo de leer. No los queremos en la oscuridad, amigos, de lo realmente difícil que fue en la provincia de Asia. Fue tan difícil que creíamos que no lo íbamos a lograr. Sentíamos que estábamos sentenciados a la muerte. Pero sucedió que lo mejor que nos pasó fue que aprendimos que en vez de confiar en nuestras propias fuerzas y capacidades, fuimos forzados a confiar completamente en Dios. No es una mala idea, ya que Él es el que resucita a los muertos. Y así fue. Él nos rescató de aquel tiempo tan duro y lo hará otra vez y cuantas veces Él necesite hacerlo. Esas son las palabras de Pablo, solo que traducidas en una versión más parafraseada. Entonces, mientras caminamos, tenemos que saber que la presión y lo difícil, lo que puede hacer es más bien ayudarnos a alzar la vista. Vean lo que pasa en Hechos en el 27, del 22 al 24. Esto es parte del discurso que se echa Pablo de motivándolos a todos los que no le hicieron caso. En vez de, digamos, yo todavía estuviera diciéndoles, se los dije, ¿verdad? Se los dije. Pero Pablo no hace eso. Vean lo que dice en el 22. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Cobren ánimo. Cambien la actitud, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Bueno. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Quiero que pongan atención a esa parte. A quien pertenezco y a quien sirvo. Un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador. Pablo podía tener una actitud diferente mientras caminaba por su vida porque tenía una relación íntima con Dios. Al Dios al que pertenezco y a quien sirvo. Esa parte es muy importante. La fe de Pablo y su ánimo son consecuencia de su relación estrecha con el Padre. Entonces, a la medida en que nosotros sepamos cuánto le pertenecemos a Dios, que somos sus hijos, que somos su tesoro, que Él envió a su Hijo para rescatarnos, para tenernos a nosotros en su familia, vamos a poder enfrentar las cosas mientras vamos caminando de una manera totalmente diferente. Y vean lo increíble que ocurre aquí, que es muy chiva. Gracias a la relación íntima que tenía Pablo con Dios, muchos sin fe o con fe salen bendecidos. Las personas, yo sé que es obvio, pero no es tan, yo sé que es lógico, pero no es tan obvio. Las personas salen bendecidas por nuestra fe. Si nosotros tenemos una fe robusta, las circunstancias de la vida para otros pueden cambiar. Porque nosotros vamos a tomar un liderazgo y les vamos a decir, cobren ánimo. Y yo sé que Dios ha puesto a nosotros eso.
en hacer discípulos, en hacer diferencia. Continúa la historia en el 33, del 33 al 38 y dice: estaba a punto de amanecer, sigue la historia, imagínenselo todos ahí a la deriva, cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Ahí sigue Pablo liderando todo. Y él era un esclavo, no, un prisionero. Y vean lo que les dice Pablo: hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Ven, y ustedes creen que la dieta del ayuno estaba de moda ahora. Eso era muy buen chiste, pero no lo entendía. Es que no saben cuál es la dieta del ayuno. Sí lo entendió el ingeniero. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Alguien dijo eso antes. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Solamente un detalle. Es que hay tanto que, ¿verdad? Pero solamente un detalle. Vean cómo Pablo brilla donde lo pongan. Yo no escucho mucha música moderna. Yo no tengo Spotify ni esas cosas que hay modernas. Yo no soy millennial, aunque más o menos debería ser. Pero hay una canción de, ¿cómo se llama? Una Shine Bright Like a Diamond. Dije muy mal diamond. Shine bright like a diamond. Brilla fuerte como un diamante. Este es Pablo. En el barco, ayunando, en lo mucho, en lo poco, él brilla. Porque Cristo es suficiente para él. Entonces él siempre tiene lo suficiente. Nosotros siempre podemos brillar. Lo que nos falta es entendimiento y revelación de todo lo que Cristo nos ha dado ya. Entonces él les dice: coman. Y ellos estaban pensando en, ¿verdad? Como siempre en la Biblia, los del maná, que guardan para el futuro. Y Pablo les dice: no guarden, todo va a estar bien. Recuerden que tuve un encuentro con un ángel y yo sé lo que va a pasar. Coman tranquilos. Y aquí escribí algo como que tiene sentido. El principio es actuar hoy, aunque no veo lo prometido, pero ya es prometido. Eso fue lo que le dijo el ángel. Pablo, porque si ustedes recuerdan en el libro de Hechos, Dios le había dicho a Pablo muchas veces que él iba a llegar hasta Roma. Entonces el ángel lo único que hace es recordarle la promesa. Recordate que ya te lo prometí. Vas para Roma, vas a llegar a Roma. Entonces es muy chiva de eso que tiene Pablo y creo que es algo que podemos aprender. Dios nos ha prometido cosas que podemos reclamar y en las que podemos vivir hoy, aunque no las veamos. Muchas veces vivimos pobres, como si nuestro papá no fuera el dueño de todo. Y ojo, no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Estoy hablando de que Dios nos ha dado promesas. Entonces, lo que hace Pablo es agarrarse de esa promesa y permitir que esa promesa lo ayude a vivir hoy, aunque no haya llegado. Y lo último que quiero añadir sobre ese asunto es, qué linda la fe de Pablo, que da gracias enfrente de todos. Vamos a comer, sí, cobren ánimo. Santo que todos, no coman. Locos, ustedes, piratas, ustedes, suaves, espérense, vamos a orar. Este Dios al quien sirvo y al que conozco íntimamente, vamos a darle gracias.
y toma la oportunidad. Y es un reto para nosotros si estamos tomando nuestras oportunidades para vivir nuestra fe. Llegamos a la última parte del libro de Hechos, en el 28, y vamos a leer del 1 al 10. Bueno, ya sabemos que todos comieron, se animaron. En la isla de Malta, dice ahí el título, una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. No han llegado a Roma. Del desastre del barco llegaron a Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños nativos se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Yo sé que ya lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir otra vez porque creo que esto es como un grano de oro de todo lo que hemos visto. Vean como Pablo, shine bright like a diamond. Vean como Pablo hace de un detour el tour. Como dice mi mamá, no lo he dicho hace muchos años, lo decía cada rato: todo es paseo. Terminamos en Malta, pero íbamos para Roma. ¿Qué quiere hacer Dios en Malta? Y no es como que ser bruto o algo así. No, es que no estás en Roma. Entonces, ¿para qué? Entonces estás en Malta. Y recuerden que la charla se llama Mientras Caminamos. Entonces, si hay un detour en nuestra vida, hagámoslo el tour y no suframos en volver a la calle principal por la que ya no estamos. Y Pablo lo hace, ¿verdad? Empieza a hacer cosas increíbles. Están en la fogata, agarra una culebra, la levanta, lo muerden y no le pasa nada. Marcos 16 habla sobre eso, de que no nos iba a pasar nada, que era una de las señales de los que creían en Cristo. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean en mí. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Entonces no le pasa nada a Pablo. Hay un tema ahí que no vamos a explorar, pero hay que dejar claro. Vean la creyencería, y muchos de nosotros la tenemos, de los hombres. Lo mordió una serpiente, quién sabe qué hizo malo. Esa persona le va mal, quién sabe en qué anda. Eso es mala teología. A Pablo tuvo la vida más difícil de todas y era un hombre santo. Job era un hombre intachable, dice Job 1:1, y le cayeron los 7 plagas encima.
A la gente buena le pasan cosas malas. Sí, y además no hay gente buena. Según la Biblia, todos somos malos y no buscamos a Dios. Cuando Él se aproxima a nosotros, nos abre el entendimiento, empezamos a buscarlo. Entonces eran como creyenceros. Y Pablo, vean como brilla donde lo ponen. Lo van y lo alojan en el mejor lugar de la isla con una gente y le dicen, imagínese usted, es que es demasiado retador. Imagínese usted que usted viene de casi morirse, de días sin comer, de estar ahí sobre un trozo de madera viendo a ver cómo sobrevive de una tempestad. Tienen la fogata, comen y ya va a ir a dormir. Y ya va a ir a dormir al mejor lugar del lugar. Y le dicen a Pablo, sí, es que mi papá está enfermo. Muchos de nosotros hubiéramos dicho, ay, pobre tu papá, pero ¿dónde es la cama? Decime, por favor. ¿Verdad? Pero Pablo dice, ¿dónde está tu papá? Vamos a orar por él. Aquí había notado, no importa mi cansancio o mi comodidad, si hay una necesidad que por la gracia de Dios puedo sufragar, debo de actuar, porque Dios me dará la gracia para hacerlo. Posiblemente duerme uno mucho mejor después de haber orado por el Señor, ¿verdad? Pero para nosotros es un detour. No. El plan es dormir. Yo no sabía que había un señor mal. Entonces, pero es que los detours son el ministerio. Echarles toda para mí. ¿Y qué pasa? Dice que les dieron todo tipo de atenciones. Versículo 10. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Una ley espiritual igualita o la misma que el que siembra cosecha es esta es la prima hermana. Si usted se sacrifica por otros, otros se van a sacrificar por usted. Si usted está pobre y si usted está solo, lo primero que tiene que hacer es verse usted mismo primero. Puede ser que no sea culpa suya, pero puede ser que sea mucha culpa suya. Las personas que están rodeadas de personas, rodeadas de amor, son personas que dan amor por un montón. Entonces, siempre se devuelve. Pablo no lo hizo con esa intención, pero salió colmado de atenciones y colmado de cosas. Les dieron barras de granola, Coca-Colas, de todo les dieron. Pablo llega a Roma y con todo esto termino, es la última parte. Y vean lo que hace. Hechos 28, 11. Al cabo de 3 meses en la isla, o sea que se quedaron en Malta 3 meses, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses dioscuros. Y el versículo 16 dice, cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Cuando yo leí esto, yo dije, pues pucha Pablo, primera vez en la vida que está cómodo. Pablo estaba encadenado a algo. No estaba tan mal como antes, pero estaba encadenado. Y Pablo encadenado se puso a ver Netflix. Vean lo que hace Pablo encadenado en la última parte de su vida. Versículo 23.
Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés hasta los profetas. Pablo llega a Roma y lo primero que hace es, díganle a los judíos que hay aquí en Roma, que habían en esta época más de 50,000. Dígale a todos los judíos que se puedan, que vengan aquí, que tengo que hablarles algo importante. Llegando, ¿verdad? No se pone a ver tele, no se queda tranquilo, bueno, voy a relajarme. Pablo es un hombre con una misión y dice, ahora sí, no puedo salir de aquí, pero tengamos comodidad de hablar. Traigan a todos los judíos que puedan. Y dice que del día hasta la noche les hablaba y les testificaba y les predicaba de quién era Jesús. Y entonces quiero cerrar la charla con 3 puntos que veo aquí, en solo esa partecita, de cómo Pablo explica el mensaje de Jesús para que nosotros lo aprendamos y lo hagamos igual. Vean, dice el 23, señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron un mayor número a la casa donde estaba alojado. Primer punto, desde la mañana hasta la tarde, esto es el primer punto, ya les voy a explicar. Segundo, explicándoles y testificándoles. Y tercer punto, la ley de Moisés hasta los profetas. 3 puntos de cómo se explica el evangelio. El primero, desde el día hasta la noche. Nunca vamos a poder ganar un alma, nunca vamos a poder llevar a alguien a los pies del Señor si no le gastamos amor y tiempo. Desde el día hasta la noche. Yo sé que hay algunos de ustedes que han orado 15 años por alguien. Hay que gastarle amor y cariño y lágrimas y testimonio a las personas. Desde el día hasta la noche. Hoy estábamos en una reunión de Canvas en el día y estábamos hablando de hacer discípulos, que es un poco más avanzado que ganar a alguien. Primero hay que ganarlo a Cristo y después pero hacer discípulos no es tomarse un café con alguien. Cuando en la Biblia dice que eran discípulos de Jesús, lo que dice es que andaban con Jesús todo el día. Desayunaban juntos, iban al baño juntos, iban a pescar juntos, vacilaban juntos, jugaban fútbol juntos, todo. Y eso es lo que se hace con alguien que nosotros queremos que conozca a Cristo. Le dedicamos nuestra vida. Lo invitamos a almorzar, lo invitamos con nuestra familia, lo invitamos a jugar fútbol, lo invitamos a la viña, no accedió, lo invitamos a otro lugar, lo invitamos a la viña, no accedió, oramos por él, pero es nuestra vida, de día y de noche. Lo segundo que dice es que Pablo les explicaba y les testificaba. Hay 2 cosas que hay que hacer con las personas que no conocen de Jesús y con las que creen que conocen, como nosotros en algún momento. Primero, explicarles. En Costa Rica estamos en un país muy difícil porque la gente cree que conoce a Dios. Yo creía conocer a Dios toda mi vida antes de conocerlo de verdad a los 19, 20 años. Usted también, porque en Costa Rica todo el mundo es Dios le bendiga. Pregúntele a esa persona, ¿qué quieres decir con eso? Y no va a saber qué decir. Hay un enredo con la Virgen de los Ángeles en nuestro país, terrible. La gente no sabe. Usted no sabía por qué Cristo tenía que morir en la cruz. Sí, murió en la cruz, pero ¿y qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? Ah, no, muchachos, es que usted tiene pecado y es que alguien tiene que ser el sacrificio. Hay que explicarle a la gente quién es Jesús. ¿Qué es el Hijo de Dios? ¿Qué significa el sacrificio? ¿Qué significa que hay un solo camino? Hay que explicarle y explicar. ¿Qué es explicar?
¿Qué significa explicar? Quitar lo incorrecto, quitar lo oscuro, quitar lo que no está claro. No, explíquemelo, que no lo tengo claro. Hay que explicarle a la gente lo que tiene el realititico. Y lo vacilón es que muchos de nosotros así lo teníamos, entonces sabemos cómo explicarlo. Y dice, expliquen y testifiquen. Esto es la parte más rica y más fácil. Testificar es decir lo que usted ha experimentado y lo que usted ha visto. Después de explicarles, usted le dice, bueno, pero escuche esto. Leamos Lucas 19:19. No se los diga, ¿verdad? Pobrecitos cuando les toca conmigo. Lucas 19:19. Lucas 9:19. No importa, entonces yo lo explico. No, es que yo sí soy. Sí, Lucas 9 del 24 al 25. ¿Segura? Ok, no importa. Jesús sana a un ciego y no le hacen caso, le dicen que no le hacen caso, que ese era ciego de nacimiento. Mandan a llamar a los papás y los papás que no quieren quedar mal con la sinagoga dicen, sí, nuestro hijo era ciego, pero... Y después el ciego les dice a los fariseos, lo único que les puedo decir es que yo era ciego y ahora no. No sé quién es ese Jesús, pero yo era ciego y ahora no. Eso es testificar de Jesucristo. Y eso nadie nos lo puede quitar. Maribel, lo único que te puedo decir es que la ansiedad se me ha quitado de una manera increíble. Siento a Dios cerca, siento propósito en mi vida y de repente la Biblia se ha vuelto interesantísima para mí y siento que Dios es mi Señor. Pero no tenés idea cómo lo siento. Eso es testificar. Solo te puedo decir que antes mi alegría estaba en la fiesta y en las drogas, pero realmente quedaba súper vacío. Y ahora lo que hago es ir a la iglesia los sábados y comerme una pizza y soy el hombre más lleno de gozo del mundo. Eso es lo que te puedo decir. Eso es testificar. Yo lo vi, yo lo experimento, yo lo he sentido. Si quieres creerme, bien, si no, no. Pero esa es mi experiencia. Entonces, hay que dedicarle tiempo a la gente, día y noche, hay que explicar y testificar. Y el tercero, último, es que dice que Pablo les explicaba de la ley de Moisés y todos los profetas. Esto es muy interesante y no voy a poder explicarlo como lo quería explicar porque es la teología de Lucas en el capítulo 24 del libro de Lucas, que es el mismo que escribió Hechos. Dice que los caminantes de Emaús iban caminando y que Jesús les abrió el entendimiento y les explicó de toda la ley, de todos los profetas hasta los salmos. Dice otro versículo también. Entonces, yo sé que esto a veces no se puede hacer en Multiplaza, en el food court, en 20 minutos. Y hay momentos de momentos. Pero lo que Pablo hacía para explicarle a la gente la Biblia era enseñarle a Jesús desde el principio hasta el final. Cómo Jesús no es una invención del Nuevo Testamento, cómo Jesús es todo. Como cuando decía en Génesis 3:15 que el hombre iba a aplastar a la serpiente, era mirando hacia adelante. Como cuando decía que
No, Jonás había estado 3 días en el pez y después se había salido, era mirando hacia los 3 días de Jesús. Como cuando la serpiente fue levantada era un tipo de lo que iba a pasar con Jesús. Como el agua que salía de la roca es un tipo de la nutrición y de lo que Jesús nos puede dar. Como Jesús viene desde el principio. Entonces eso es lo que hacía Pablo, lo que hacía Lucas. Todo se trata de él. Entonces son esas 3 cosas de las que hay que aprender. Y aquí tengo un versículo con el cual quiero terminar, 28:31. Que no se lo di a Jessica porque yo lo quería leer. Lo voy a leer desde el 30. Imagínense el final del libro de Hechos. Durante 2 años completos, Pablo permaneció en esta casa que tenía alquilada. Y recibía a todos los que iban a verlo. Ahí escribió cartas. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Y se acabó el libro de Hechos. No. El libro de Hechos lo seguimos escribiendo nosotros hasta que el Señor venga. Pongámonos de pie.